Hola de nuevo, pues vamos a continuar con otro de los grupos que están dentro de lo que llamamos como formas ameboides por poseer un conjunto de características justo que le identifican. Es el filum Percolozoa, que como nos damos cuenta, seguimos entonces dentro del reino Protozoa y recordando nuestras flechitas verdes son justo estas formas ameboides. Entonces, bueno, este filum contiene un conjunto de organismos básicamente unicelulares y cuyas mitocondrias, nuevamente vamos a ver, son un poco atípicas de lo que en el reino establecimos que son, dado que dijimos que el reino protozoa las debe de tener tubulares, en este caso tenemos a veces crestas aplanadas, perdón, y algunas veces discoidales. En general no presentan cuerpos de Golgi y lo que sí usualmente contienen son peroxisomas y sobre todo no tienen pigmentos, son especies que no van a tener pigmentos y tenemos aquí una serie de imágenes que corresponden a una diversidad de las formas de una de las clases que hay dentro de este film, que es Heterolobosea, y en donde podemos ver pues básicamente por qué les llamamos formas ameboides, su diferenciación citoplásmica clásica, van a tener su núcleo, sus vacuolas, es decir, formas ameboides, pero si ustedes ven las fotos con cuidado tienen además una particularidad muy importante y es que algunas especies van a ser ameboflageladas y algunas van a tener incluso una etapa completa flagelar que puede tener de 1 a 4 o a veces más flagelos, como se ven en estas imágenes, en donde estas son la diversidad que hay con las formas flageladas y se puede ver el número de flagelos que pueden tener. Nuevamente, yo les había en algún momento comentado que esta situación nos ha llevado a veces a cometer errores porque nosotros podemos, por ejemplo, identificar esto, buscar una guía de flagelados y decir esto es del género Tetramitus y, oh sorpresa, pues en realidad esta es la parte del ciclo de vida de una ameba y entonces podemos caer en el error o caímos muchas veces en el error de darle dos nombres a cosas que en realidad es una forma o una etapa del ciclo de vida de una misma especie. Entonces, Tetramitus es uno de estos que si ustedes buscan a veces en guías de flagelados, podrían todavía encontrarlo por ahí como si fuera otra especie, pero en realidad es la forma flagelada de uno de estos organismos, de este filo. Y nos vamos a centrar específicamente en una especie, por ser de importancia no solo ecológica, sino médica, que es Naegleria fowleri. Esta especie es un parásito facultativo. Déjenme nada les aclaro, la mayoría pueden ser tanto de agua dulce o de aguas marinas, pero en particular una de estas especies, bueno, esta especie que es Naegleria fowleri es un parásito facultativo. ¿Qué es facultativo? Ya habíamos hablado, es un parásito oportunista, es una especie que puede perfectamente bien vivir en el medio libre y que cuando se encuentra con el humano se transforma, digamos, en su vida parasitaria. Entonces, esto es algo bastante distintivo porque puede pasar completo su ciclo de vida en el agua y estar bien hasta que llega un humano y entonces se transforma a una forma parásita. Dentro de su ciclo de vida tiene tres fases. La primera es básicamente justo la ameboide, en donde es una ameba que es monopodial. Si recuerdan en la introducción que dimos de esta parte de formas ameboides, justo es, digamos, es aquellas que tienen su forma más o menos definida hacia la formación como de un único lobópodo y que normalmente se ve de esta forma. Tiene sus lobópodos, es el tipo de pseudópodos que presenta, un citoplasma bien diferenciado, en todas las fotos van a ver, se ve perfectamente bien la diferencia entre ecto y el endoplasma, un núcleo que se ve bastante grande en una foto, en una vista microscopio óptico normal, se puede ver bastante bien su núcleo, también tiene una vacuola contráctil que puede verse con bastante facilidad, tiene sus vacuolas alimenticias y presenta un uroide que también recordarán es otra de las estructuras que puede presentar un organismo ameboide y es esta como colita que trae aquí. Tenemos aquí entonces representada la forma ameboide con su núcleo. En esta fase podemos tener la presencia de estas estructuras especializadas que se van a formar como para hacer la fagocitosis en organismos
que pueden ser bastante depredadores, y a este grupo en particular aquí se le conocen como amebostomas. Entonces tenemos muchas fotografías de barrido que nos permiten ver cómo se forman, digamos, estas estructuras que son como bocas, son como la boca de estas amebas, y que, bueno, va a comer incluso, por ejemplo, a otras amebas. Esta es una imagen de 3 amebas que se están comiendo a esta en medio, que presumiblemente ya estaba muerta y entonces la están fagocitando. Entonces vean ustedes cómo se ve justo con sus bocas así de grandes depredadores comiéndose. Y pues este tipo de micrografías de barrido con estos eh, con estas estructuras, pues ha permitido jugar un poco con la imaginación. Entonces, una foto de concurso, pues es esta en donde vemos sus amebostomas formando lindas caritas, y van a ver seguramente en la red hay muchos modelitos de cómo se forman como caritas con estos amebostomas. Pero bueno, son realmente... Tenemos la etapa flagelar, en donde en general son pequeños. De todas formas, la fase ameboide suele ser pequeña, quizá 30, 50 micras, quizás 100. No es muy, muy grande esta ameba. Es piriforme, normalmente tiene forma así como de perita o saco. Presenta 2 flagelos y bueno, también se le puede ver su núcleo, su vacuola contráctil. Y presenta finalmente la fase quística, que básicamente son quistes esféricos uninucleados que van a tener una pared doble lisa con 1 o 2 poros planos por ahí. Entonces tenemos también esta fase quística. Y en algunas piscinas, digamos, artificiales, si nosotros ponemos y añadimos y tenemos cloro libre residual en concentraciones de 2 miligramos por litro, entonces se puede inhibir su presencia, y esto es algo importante. Entonces, en general tenemos que las especies que son patógenas de este tipo de amebas que son oportunistas, las especies patógenas son termotolerantes, pero no todas las termotolerantes son patógenas, es decir, no todas las amebas que encontremos en agua termal necesariamente son patógenas, y eso es importante. Su principal hábitat pues es el suelo, de ahí pueden llegar arrastradas a cuerpos al agua a través del aire, y su papel ecológico dentro de este ecosistema es muy importante porque tiene que ver con el reciclado de nutrientes, con el flujo energético, ocupan un lugar importante en las cadenas tróficas. Sin embargo, cuando tienen contacto con el humano, pueden causar la enfermedad conocida como meningoencefalitis amibiana primaria o neiglerosis. Esta enfermedad, digamos, tiene que ver justamente con inflamación de las meninges cerebrales, y se conoce como amibiana primaria porque existen variantes que pueden ser bacterianas, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que pasa es que entra esta ameba por las fosas nasales cuando se tiene contacto con el agua en donde está viviendo esta ameba. Los trofozoitos se van hacia la mucosa olfatoria, van a atravesar el nervio olfatorio, pueden llegar a la lámina cribiforme, llegan al espacio subaracnoideo, y de ahí pueden justamente entrar, y uno de los nombres por los que se conoce a esta ameba es la ameba come cerebros, porque puede causar en el cerebro justamente edema o necrosis. Si nosotros viéramos una imagen de un cerebro, digamos, ya con un avance de esta ameba, se ven como huecos en el cerebro, y es que se va como literalmente comiendo el cerebro. Vieron ustedes estas imágenes de estos amebostomas y de cómo son, digamos, la capacidad que tienen para comer. Y bueno, sabemos más o menos cómo es que funciona, qué enzimas pueden ayudarle a degradar, por ejemplo, la mielina, y pues causa daños irreversibles. Entonces, bueno, tienen otras enzimas que también van a dañar al sistema nervioso central. Entonces, esta es una imagen, como podríamos nosotros ver el ciclo, en donde la ameba puede estar sin problemas, su ciclo de vida en el agua, pero cuando tiene contacto con el humano, específicamente por su vía principal de entrada, que es la nariz, entonces puede migrar y causar justo estos daños en el cerebro. A veces solamente se puede ir en el torrente sanguíneo, pero en general, pues sí, el problema es cuando se va directamente a
las células nerviosas que se va comiendo y gracias a todas estas proteínas. Si nosotros consideramos, digamos, que solamente tiene a este hospedero, podríamos decir que es un ciclo de vida monoxeno, pero en realidad, pues es que es una especie oportunista. No necesariamente requiere en este caso de ese hospedero para poder sobrevivir y continuar todo su ciclo desde, digamos, dentro y fuera. Entonces, esta enfermedad tiene, pues, obviamente síntomas asociados a esto del sistema nervioso central, como las cefaleas, es decir, dolor de cabeza intenso, fotofobia, fiebre, náuseas, vómito proyectil, rigidez de cuello, que estos son síntomas normalmente de problemas neurológicos, como convulsiones y finalmente la muerte. Tiene un periodo de incubación de 3 a 7 hasta 2 semanas. Y la mayoría de los pacientes mueren en la primera o segunda semana después de que empiezan los segundos síntomas. Esto se dice que es un mal parásito, es decir, un buen parásito supone que cuida y aprovecha a su hospedero a lo máximo, pero pues esta ameba no necesita en realidad eh, de su hospedero porque puede vivir en agua normal y entonces digamos que mata rápidamente al hospedero sin importarle más. Entonces, esto es lo que la hace pues realmente peligrosa. Se puede diagnosticar a través de preparaciones del líquido cefalorraquídeo en vivo, donde se tiñen y se puede observar, pero en realidad pues se puede confundir fácilmente con macrófagos, con células epiteliales, pueden pasar desapercibidas. Entonces, lo que se puede hacer a veces en muestras clínicas es aislar los trofosoditos con un agar nutritivo específico para hacerlas crecer y poder garantizar que lo que estamos viendo es esa. Pero en realidad, como es muy semejante a la meningitis bacteriana, incluso los laboratorios los resultados de laboratorio son muy similares, em, es un problema poder diagnosticarla. Y por si no fuera poco, solo con la ameba y todo lo que causa, también pueden ser un vector, como para otra vez como un caballo de Troya que lleve dentro especies bacterianas. Por ejemplo, se sabe de su asociación con Vibrio cholera, donde se puede estar dentro de la ameba del quiste, por ejemplo, y después salir cuando la ameba se exquista, y entonces esto puede ser en el medio ambiente, puede llevar esta bacteria de un cuerpo. Y bueno, en esos casos, pues la ameba le confiere protección a esta bacteria para que pueda sostenerse en el ambiente. Em, Se trata con un fármaco, o el fármaco que se conoce es anfotericina B, pero en realidad solo era efectivo cuando se empieza con la infección. Habíamos tenido pocos casos de tratamientos exitosos. Afortunadamente, ahorita ya hay al menos casos de gente que ha sobrevivido a esta situación cuando se puede diagnosticar a buen tiempo. Y la forma de prevenirla, pues es primero a generar una educación al público en donde sí hay lugares, por ejemplo, donde se han puesto letreros, en donde si se dan cuenta el letrero dice no metas la cabeza al agua. Si nosotros podríamos nadar en el cuerpo de agua sin meter la cabeza y eso todavía, digamos, nos salva un poco. Pero si nosotros brincamos o peor aún nos echamos clavados en un cuerpo de agua que tiene esta ameba, lo primero que pasa cuando ustedes se clavan es que, digamos, inoculan a presión el agua hacia la parte de la nariz, que es justamente la vía de entrada de esta ameba. Entonces, en algunos lugares, desgraciadamente, pues aquí no, en México tenemos mucha costumbre del agua termal vista como medicinal, cura todo, y entonces hasta nos la tomamos y todo, pero el problema es que si no tenemos suficientes precauciones al entrar a estas aguas, podemos contagiarnos de esta enfermedad. Em, pues hacer una buena difusión hacia la gente, pero no solo hacia la gente, sino a la comunidad biomédica, porque los médicos no deben de asumir de un principio que una meningitis es bacteriana, y eso es algo importante. Cuando ustedes empiezan con un problema así, debería de haber siempre la pregunta si han nadado en ciertos cuerpos de agua, si se ha echado clavados, etcétera. La limpieza y cloración de agua de albercas, en el caso de albercas, digamos, artificiales, es importante. Con el cloro sí se puede controlar o matar, digamos, esta ameba, entonces esa es una buena recomendación. Y pues tener un mantenimiento adecuado,
de los lugares públicos donde se abastece las personas de agua, ¿no? Esto es importantísimo también. Em, hasta hace quizá unos 10 años, que es quizá la última actualización que tuvimos, ya ahorita hay nuevos datos, pero más o menos se tenían como 196 casos conocidos de esta enfermedad, muchos de lugares de países desarrollados. En México teníamos quizá un registro de algunos escasos 29 casos, digamos, acumulados, no anuales, sino acumulados, pero en realidad ustedes se imaginarán que estos casos están subestimados porque pues pocas veces se realiza una autopsia, pocas veces se puede diagnosticar a buen tiempo y entonces probablemente muchas de las meningitis que se han marcado como bacterianas pues han sido más bien por esta ameba. No sabemos, pero se ha avanzado un poco más en la parte de tratamiento, ya sabemos de casos exitosos donde se han podido recuperar los pacientes con esta enfermedad. Entonces, bueno, eso es un avance, pero sí es importante porque pocos otra vez saben, quizá pocos la conocen, pero es una enfermedad que puede causar realmente grandes afectaciones. Entonces, por eso se escogió como parte de los representantes de este filum. Y solo cabe hacer una aclaración importante. Mucha gente o investigadores que trabajan con esta ameba trabajan también con otras que son amebas que tienen una condición semejante, es decir, son amebas facultativas que viven bien en el medio y pueden volverse a la vida parasitaria mientras que tengan contacto con el humano. Este es el caso, por ejemplo, de Acantameba. Pero ojo, en la clasificación que estamos usando de Corlys, Neigleria queda dentro de este filum Percolozoa y especies como Acantameba quedan dentro de Rhizopoda. Entonces, hay que tener cuidado porque van a ver en artículos que manejan todas las amebas facultativas juntas porque se estudian por ser parte, digamos, o tener una ecología y una biología muy semejante, pero en nuestra clasificación hay que tener presente que están separados, pues porque cada una tiene sus propias características especiales. ¿Okay? Entonces dejamos hasta aquí esta interesante especie, interesante filum, para continuar con los que siguen.